Somos suenan timbres, la palabra que camina. En el municipio de Torrepacheco, en la región de Murcia, bandas fascistas vienen protagonizando violentas acciones contra la población inmigrante, persiguiéndola y golpeándola y destrozando sus negocios, creando un ambiente de terror. Hablamos con Jason Martínez, colombiano, profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia. Jason Martínez plantea que hay una transformación de la segregación sutil, tradicional, hacia formas directas, violentas, y analiza que estos hechos están ligados a los cambios socioeconómicos evidentes y también los políticos. Digamos, la habitual discriminación, marginación, segregación, en los últimos años con, digamos, la emergencia y el crecimiento acelerado de las formaciones de extrema derecha, entre ellas el partido Vox, pero hay otras ya en el escenario. Estas discriminaciones simbólicas, digamos, que se encontraban en el terreno de lo sutil, se han ido transformando en violencia, en formas de violencia política y social mucho más deliberadas, mucho más visibles, mucho más concretas, ¿no? Y aquí, digamos, sí que hay un elemento que ha cambiado en el contexto, digamos, en el contexto de la España que nosotros conocíamos, y te hablo también a partir de mi experiencia de vida aquí por 15 años en Europa y en España en concreto. La primera vez que digamos, consigo sentir, atisbar estas sensaciones cuando uno pasa por la calle y percibe la violencia, que la violencia ya, digamos, está en el ambiente, ¿no? Y que sí que lo había percibido en Colombia, y como creo que también, digamos, todos quienes en algún momento tuvimos algún rol protagónico en la política, o al menos con el activismo en Colombia, pues tenemos un poco esas rememoraciones de cómo las violencias simbólicas van pasando a violencias más concretas, ¿no? Dice el profesor Jason que existen dos factores para este clima de violencia racista. Al menos dos factores, uno que es exógeno, es decir, que viene de fuera del territorio y que incluso trasciende las propias fronteras españolas, ¿no? Lo hemos visto en toda la Unión Europea y en otros países importantes, de Estados Unidos, como la emergencia de relatos, de formaciones con una tendencia, digamos, supremacista, ultranacionalista, que tienen dentro de su agenda pues el discurso de la xenofobia, de primero los nacionales, y en definitiva primero los blancos, primero los católicos, y primero habitualmente primero los heterosexuales, ¿no? Es decir, un discurso, digamos, bastante, digamos, homogenizador de la sociedad, que contrasta con lo que son hoy las sociedades europeas, que son sociedades diversas en su composición, en su apariencia étnica, en su religiosidad y en definitiva en su comprensión del mundo, ¿no? Y en segunda medida habría un factor endógeno, es decir, propio, característico, singular de la región de Murcia, se convierte en un enclave agroexportador, lo cual, digamos, repercute en toda su configuración social y demanda un ejército de trabajadores que la mayoría de ellos pues proceden de las migraciones internacionales, ¿no? ¿Y de qué territorios vienen? Del Magreb, de América Latina, por supuesto, incluida la población colombiana, y se insertan en la vida laboral, pero no en la vida social, digamos, todo lo que son las esferas de la cultura, la vida cívica, la vida pública, la participación, quedan, digamos, fuera de su margen de actuación. Y finalmente, el profesor Jason
plantea que España transita hacia nuevas formas de violencia política, más agresivas y mucho más peligrosas. Yo diría que estamos transitando hacia una cierta forma de violencia política, ¿no? Lo decía al principio. Y esto en el sentido de que los amedrantamientos, las intimidaciones, que es lo que hemos visto esta semana, digamos que han dejado ya atrás las discriminaciones sutiles, las segregaciones, los vacíos, ¿no? Esas formas de vacío social que se le hacía normalmente al inmigrante, ahora ya son, digamos, formas de violencia activa. Han dado paso, por ejemplo, en las noches anteriores a los confinamientos de parte de las poblaciones, principalmente de ciertos barrios populares, de barrios obreros, la mayoría de ellos pues con una alta composición migrante, que no han podido salir de sus casas, incluso durante horas del día de un calor sofocante, no han podido salir a llevar sus niños al parque o a hacer la compra porque se sienten intimidados. Y no solo, digamos, esa forma de coerción, sino agresiones directas a los enseres, como seguramente se habrá visto en Colombia, pues digamos, la destrucción de un negocio, de una familia marroquí, de los conocidos aquí como los kebabs. Entonces estamos digamos, yendo un paso más allá desde mi punto de vista en lo que son estos, digamos, prácticas de violencia que tienen como propósito, en definitiva, extender el miedo hacia una colectividad concreta, ¿no? Hacia un conjunto social, y aquí es donde yo creo que el nombre de violencia política o la categoría de violencia política ya empieza a entrar en funcionamiento. Por su parte, Teresa Escobar de la APDHA expresó: Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía queremos expresar nuestra profunda preocupación ante los graves acontecimientos ocurridos recientemente en Torre Pacheco, donde personas migrantes han sido objeto de violencia, hostigamiento y discurso de odio. Estos hechos no son aislados, sino reflejo de un contexto alarmante de criminalización de la pobreza y de las personas migrantes, alimentado por determinados discursos políticos y mediáticos que promueven el racismo estructural y la exclusión social. Ya en 2019 un compañero nuestro, Pablo, muy querido por nosotros, expresaba en sus redes sociales personales la siguiente reflexión: las personas somos por naturaleza buena gente. El fascismo, la xenofobia y el racismo no son algo con lo que vengamos de fábrica y necesita de miserables y pirómanos como los de Vox, que es el partido ultraderechista que hay ahora mismo en España, para abrirse paso. Pero la mayoría de las personas, por más que les pese, no somos alimañas. Esto ha ido creciendo y es a lo que nos encontramos, este discurso de odio, de cosificación del otro, del extranjero, del que creen ellos que no son como nosotros, es lo que está generando una violencia que nunca se había visto antes, ¿vale? Por eso, desde la Asociación Pro Derechos Humanos, en este caso concreto, exigimos que se investigue, por supuesto, de forma urgente los hechos y que se depuren las responsabilidades de todo este discurso de odio, que se proteja a las víctimas, garantizando su seguridad y su dignidad, y que las instituciones actúen con firmeza frente al racismo y los delitos de odio. Sería interesante aportar ya una ley antirracista que sea integral y que se impulsen políticas públicas que aseguren los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su origen o de su situación administrativa.
Obviamente expresamos toda nuestra solidaridad con las personas víctimas de esta violencia y odio en Torre Pacheco y en todo el Estado español. Soy inmigrante y qué, soy inmigrante y qué, soy inmigrante y qué, soy inmigrante y qué. Hoy nos llaman invasores por venir sin condiciones, cargando una maleta y todos nuestros dones. Traímos los recuerdos de nuestro barrio viejo y también la alegría de todo un pueblo entero. Vivimos trabajando, luchando por un sueño. Inmigrante me llamas, con orgullo contesto. Inmigrante y qué le vamos a hacer. Traigo la alegría y mi dolor también. Inmigrante y qué, traigo la alegría y mi dolor también. Hoy nos llaman invasores porque no hay mucha plata y llegamos con pocas condiciones. Hay que tener poca empatía para seguir juzgando a la gente que por necesidad emigra, que dejando atrás su tierra se enfrenta a mares, montañas y hasta la misma selva. Para construirse un futuro se arriesga la vida, los sueños se cruzan los muros. Y si me llaman inmigrante y qué, con mucho orgullo te respondo y qué, tengo la experiencia que no imaginé. Inmigrante soy, inmigrante y qué. Soy inmigrante y qué, 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 soy inmigrante y qué. Soy inmigrante y qué, soy inmigrante y qué, soy inmigrante y qué, soy inmigrante y qué.